Bienvenido de nuevo a Black Souls 2. En el último video exploramos todo el DLC 2, el Calabozo del Caos. Conocimos a Mabel y derrotamos al viejo rey del ajedrez, que resultó ser el rey Arturo. Mabel nos contó directamente una tonelada métrica de lore sobre este mundo y su desesperanzador futuro. Hemos abierto la puerta misteriosa en el jardín secreto de las nieves, que nos abrirá camino a nuestro próximo objetivo, Wintervale. Y es Wintervale un nombre que se nos ha mencionado ya varias veces, tanto directa como indirectamente. Como por ejemplo, en aquel libro en el Calabozo del Caos, en el que se menciona a ese gran dios artificial creado con el poder de Marisu, el Gran Guignol, como solo existe en el pasado, específicamente en Wintervale. Como en Wintervale existe una corona importante, como lo menciona el trío loco en la fiesta del té sin fin, y como también lo menciona Alice 02D, la muñeca esa extraña que aparece ahora en la habitación de Vagina Dentata. Todos los caminos llevan a Wintervale, y ahora, frente a esta extraña puerta, es momento de seguir estos caminos. Pero antes, un par de avisos. Primero, nos adentramos al DLC 3, apenas crucemos esta puerta. Este es el final de la historia, el final de la obra, el verdadero final de nuestra serie actual. Por lo que si no has visto las partes anteriores, ahora es momento de verlas. Segundo, este contenido de DLC 3 es exponencialmente mejor, más intenso, más emotivo y sobre todas las cosas, mucho más difícil que todo lo que existe en el juego. Así que como recomendación mía y de Toro, que es el creador del juego, asegúrate de tener al menos 10.000 puntos en cada estadística antes de lanzarte al DLC 3. No exagero, en serio es muy difícil. Y créeme, Requiem no te salvará. Será una experiencia diferente. Como un aviso extra, el contenido del DLC 3 es mucho más terrorífico y mucho más perturbador. Ya sé que está trillada bastante la frase, pero no es apto para sensibles. No solo hay segmentos de horror en cada esquina, sino que ciertos dibujos muestran representaciones de personajes que claramente son menores de edad, específicamente en 3 eventos individuales. Bueno, quiero aprovechar este momento para agradecer a los miembros del canal. Su apoyo es muy importante en estos momentos y, de nuevo, podrán ver estos videos al menos una semana antes de los demás al ser miembros. Pero sin más preámbulo, iniciemos este momento y atravesemos esta puerta y empecemos nuestra experiencia del DLC 3. Al hacerlo, el sonido que ya a este punto reconocerás como los engranajes de este mundo sonarán de fondo, con una narración que dice textualmente: y así, el curso del teatro ha sido preparado. Momento a momento, los engranajes triturando mi cerebro reversan su rotación. La pequeña niña, vistiendo una forma humana, está llamando. Y mientras la pantalla avanza, podemos ver a Mabel parada, mirando la puerta en la que acabamos de entrar. El sonido de un elevador es el único estímulo que recibimos, pues nuestra visión está tapada en completa oscuridad. La campanita suena y escuchamos una voz que pregunta: ¿un vagabundo? Otra le responde: así es, Lady Florence. Su nombre resaltado es un nombre que hemos escuchado antes. Abran el ataúd, responde la primera voz. El sonido de las bisagras se acompaña por la luz entrando a tus pupilas. Frente a ti una imagen peculiar. Un grupo de mujeres con máscaras especiales que tienen varios espacios para ojos y una figura diferente al resto. Es una furra con un bozal y un vestido azul. Su nombre es la doctora fundadora Florence, que al verte te dice: pobrecito, con ternura. Continúa diciendo: al igual que los otros, fuiste capaz de llegar a este lugar porque estabas enfermo. Debes estar adolorido y debes estar sufriendo mucho. Es algo que reconozco solo al verte. Enfermo en cuerpo y alma, en un estado tan terrible. Sin embargo, no tienes de qué preocuparte. Ahora estás aquí. Nunca serás dejado a morir solo. Por favor, déjame salvarte con mis manos.
Tu visión se apaga nuevamente y escuchas lo que asumes es una de las enfermeras decir: Lady Florence, solo esta noche le has brindado salvación a 38 pacientes. ¡Felicidades! Con mucho esfuerzo tratas de abrir tus cansados párpados y Florence dice: gracias. Ahora debemos apresurarnos y construir una nueva habitación para los enfermos. Tus ojos se cierran nuevamente y la enfermera menciona: Lady Florence, 6 pacientes de la habitación 203 han sido asesinados, con lo que vuelves a abrirlos lentamente. Lady Florence se mira entristecida y dice: debe haber sido ese diablo nuevamente, un condenado parásito acechando los sueños de las personas. El sonido de las bisagras cerrándose inunda en tus oídos, y Lady Florence dice: sobre llévenlo a una habitación donde pueda dormir tranquilo. El sonido de unas ruedas viejas suena, y las últimas palabras que escuchas son de Lady Florence diciendo: la medicina deberá ser administrada. Al despertar, estás en una camilla de hospital. Tu habitación está descuidada y las paredes rayadas, pero no está realmente sucia. Un megáfono en una esquina de la habitación, varios pacientes en sus camillas, una fogata y, más importante, una figura familiar. La gata Cheshire se encuentra aquí contigo. Este sitio se llama el Cementerio de Enfermería de Crimea. Su descripción dice: es un mundo encerrado en un ciclo de pandemias y curas. Aquí hay una tumba lista para todos y cada uno de los pacientes. Y de esta forma damos inicio al DLC 3. La gata Cheshire te dirá: de una caja a otra caja, toda una matrioshka, unido a un lugar que no está aquí y yendo a un lugar al que no querías ir. Corrige el curso o tu deseado cielo estrellado se mantendrá completamente negro. Los pacientes están algo oídos de sí mismos. Uno mencionará cómo al fin consiguió cerrar sus ojos, pero sigue soñando. Otro dirá cómo la señora de la lámpara nos protegerá. Uno estará muerto y los otros dos no hablarán. Cambiar tu zen al 0 apagará la música, y aquel paciente que no habla ahora dirá: no, monstruo, no quiero convertirme. La que mencionó a la señora de la lámpara ahora dirá: la señora de la lámpara no te dejará salir. Y el paciente que habló de seguir durmiendo dirá: mi enfermedad ya debió haber sido curada. Tengo sueño todo el tiempo, mi cuerpo no se mueve. Siento algo extraño arrastrándose dentro de mi cabeza. ¿Qué rayos está pasando conmigo? ¿No es esto un hospital? No lo entiendo, me da mucho miedo. Salir de la habitación te pone en un lugar curioso. Es un gran charco de agua en el centro con varios pacientes bebiendo sin cesar en sus extremos. Hablar con ellos revelará lo deliciosa que es esta agua aparentemente. Lo extraño es que al caminar sobre ella recibirás daño, como si fuese veneno. En el centro completo hay un espacio seco con 4 lámparas apagadas. Un par de mensajes diciéndote cómo necesitas chispas y que debes obtener 3 chispas para luego ir al ataúd. Un mensaje en la parte inferior mencionará un tal Dr. Jekyll. En la habitación encontrarás en cada punto cardinal mensajes diciéndote que mates a los pacientes, con un mensaje arriba directamente diciéndote que los mates, o si no, te arrepentirás. Atacar a los pacientes te enfrenta con un enemigo que ya hemos visto en el hospital psiquiátrico, excesivamente débil. Poner tu zen en 0 simplemente evitará que puedas hablar con ellos. Una paciente se encuentra frente a un elevador cerrado, lo que nos deja 2 caminos. A la izquierda, una pequeña puerta, o a la derecha, que hay unas escaleras. Entrar a la de la izquierda te presenta con una habitación llena de cadáveres, con una chica amarrada a una silla que tiene un saco tapándole la cara. La chica te dirá cómo lleva aquí mucho tiempo ya, y solo desea que este cuerpo al fin pueda ser útil de nuevo. Mencionará como cuando Lady Florence estaba en el País de las Maravillas, ella manejaba solita todas las instituciones de salud, sin enfermeras o pupilos, completamente sola, y que peor aún, en ese lugar habían incontables pacientes en condiciones críticas. Incluso después de que ella estableció el hospital psiquiátrico, los pacientes seguían viniendo, oleada a oleada. Y a pesar de todo, Lady Florence nunca se rindió.
Estableciendo nuevas reformas médicas, ella salvó a muchísimos pacientes. Pero aún así, al final... ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Quieres escuchar más de mis historias? Eres muy lindo. Y como eres tan lindo, tengo un favor que pedirte. Verás, me acabo de quedar sin víscera, y para que yo sea yo, la necesito. Necesito esa dulce y sabrosa víscera. Entonces, ¿qué dices? ¿Podrías traerme un poco de víscera? La tiene el Dr. Jekyll en el segundo piso. Te recompensaré, lógicamente. What the fuck? Derecha, verás un montón de mensajes diciéndote cómo necesitas poder, vida y fuerza. Adelante. Pero como no hay otro camino, subiremos las escaleras. En el absoluto silencio avanzas lentamente y el sonido de algo quebrándose a lo lejos combina con la oscuridad en la que ahora estás envuelto. Un extraño sonido distorsionado asalta tus oídos y en el parpadeo de las luces, una mujer excesivamente alta en un vestido negro, portando una pequeña lámpara, aparece detrás de ti, para luego ser envuelto en una oscuridad total. Podrás fijarte que aún en esta oscuridad puedes moverte, para aleatoriamente ser asaltado por esa horrible figura, que en el lado positivo ilumina la habitación con su lámpara cuando aparece, drenando tu vida al hacerlo. En esta sección debes huir de esta mujer navegando en la oscuridad, solo rota por su tenue y roja luz, cada vez más frecuente, cada vez más cerca. Hasta que te encuentras con una puerta. Te encierras en lo que parece ser una habitación pequeña, con una camilla y nada más. Un texto en la pared que solo te dice, no te muevas. Y suena la puerta. La pesadilla no ha terminado. La manija de la puerta suena. Algo está intentando entrar. Y empieza a golpear con fuerza la débil madera, haciendo temblar la habitación entera hasta que la única fuente de luz cae al piso rompiéndose. La puerta se abre lentamente. Una espantosa cara se ilumina con la lámpara y abres los ojos nuevamente en la camilla donde despertaste. Regresar a donde estaba la mujer ahora muestra una habitación diferente. Al subir las escaleras escuchas los gruñidos de pacientes que están persiguiéndote en las habitaciones de al lado. Y en el último piso un ángel. Su retrato se llama el ángel brutalizador Lingerina o Lingerina, tatareando mientras baila en la cima de un pilar. Al verte, te preguntará quién eres, pero no te dejará responder, pues dirá, ya sé, déjame adivinar, tú también viniste con la esperanza de ser salvado por mí, ¿cierto? No necesitas decir nada, sé lo mucho que estás sufriendo y soy un ángel amigable, así que te salvaré. Tienes dos opciones, decirle que te salve o decirle que no es necesario. Si escoges ser salvado, te matará, directamente. Al escoger no ser salvado, te dirá, aún aferrándote a los deseos mortales. Qué patético. Pero no me prestes atención, y por ser un trabajador pero tan fuerte, te regalaré algo. La bendición de un ángel para suavizar tu viaje. Asegúrate de rezar cuando tu corazón esté a punto de romperse, y sin importar qué, este ángel te ayudará a llegar al cielo. Y dicho esto, se marchará. Créeme, no es lo último que veremos de este angelito. Y ese regalo que te dio es algo interesante también. En esta habitación hay una palanca. La jalaremos y nos iremos de regreso. Al volver a la planta baja, los pacientes ahora serán agresivos y te perseguirán. Entrar al combate con ellos no muestran al mismo enemigo debilucho, sino algo diferente, llamado simplemente devoracuerpos. Todos tendrán el buff de Requiem activo. Tienen muchísimas estadísticas y hacen muchísimo daño. Y al derrotarlos, no desaparecerán, sino que se volverán transparentes para en 1 o 2 segundos reanimarse y perseguirte de nuevo.
A esto se referían los mensajes de mátalos o te arrepentirás, pues en este estado son completamente inmortales y provocan que esta zona sea siempre peligrosa. Y si crees que simplemente hacerte invisible ayudará, pues ni siquiera eso servirá. Aún en este estado te seguirán con precisión. Al lugar al que debes dirigirte es al ascensor, que al entrar se llamará ataúd. Tendrás 4 pisos para escoger, siendo el primer piso el lugar de donde vinimos. Todos estos pisos están poblados por estos enemigos inmortales, que te obligan a recorrerlos rápido. Avanzando por orden, iremos primero al segundo piso, donde entraremos a esta habitación disponible. Un mensaje dirá, es una chispa, y efectivamente en la estantería habrá el icono de una llamita. Es una de las 4 que debemos recoger. Aquí hay varios mensajes. El que quiero mencionar es uno que dice, debido a la adicción extrema, el fluido estelar provoca deterioro mental, pérdida de la humanidad, cambios de humor extremos e impulsos violentos. Pero con suficientes ensayos clínicos, esto podría ser prevenible. Ahora, si hablaremos con el NPC que está sentado ahí. Su retrato dirá Dr. Jekyll y te dirá, tú debes ser el paciente vagabundo que llegó. ¿Cómo te sientes? Te ves un poco pálido. Quizá deberíamos aumentar la dosis. Le preguntas qué es este lugar y te responderá que no lo sabe. Los pacientes, las enfermeras, nadie lo sabe. Todos llevan cientos de años trabajando y las preocupaciones de nuestros alrededores hace mucho se desvanecieron. Pero una cosa es cierta, todos somos corderos de Dios. Para nosotros, este jardín es un cementerio. Para Dios, es un rancho. A este NPC le puedes comprar la víscera. Es completamente gratis. Compra 99, no hay problema. Pero una cosa más. Tienes que tener cuidado. Pero cuidado. Si decides hablar de nuevo con el Dr. Jekyll, su diálogo dirá lo siguiente. Oh, una cosita más. Quisiera contarte algo que me da mucho miedo contarle a Lady Florence. Verás, es sobre el juramento del médico. Y por eso decidí sincerarme con un agujero que cavé en secreto hace mucho tiempo, cuando aún trataba pacientes en el hospital psiquiátrico, antes del aislamiento. Tenía un último paciente, un pobre tipo peludo, atormentado por una personalidad secundaria con un alterado sentido de la justicia. Él pensaba que matar a todas las prostitutas salvaría el país o algo así. Ahora, mira, yo he lidiado con muchísimos pacientes locos en mi carrera, pero cuando lo vi por primera vez de lo más profundo de mi ser, sentí envidia. Y algo malo pasó conmigo ese día. Tiré a un lado la máscara de doctor competente que cuidadosamente mantuve y encerré a ese hombre en una cámara de aislamiento. Lo usé como sujeto de pruebas. Si no tienes voluntad de curarte a ti mismo, es lo normal que yo te use a ti. Y al fin, luego de varios años e incontables experimentos que conduje en él, fui bendecido por una droga trascendental. En la superficie me mantendré como un caballero virtuoso y lejos de la vista. Liberaré una segunda personalidad llena de lujuria y deseos aborrecedores. Y con toda la responsabilidad sobre él, nadie podría culparme. No tendría que suprimir nada nunca más. ¿No es cierto eso, Ay? Desde que viste a este tipo salir de ese ataúd, tu entrepierna ha estado muy animada. No puedes esperar hasta desgarrarlo, ¿cierto? Y ahora, al igual que siempre, beberé la droga y me dormiré. Y entonces, sin ningún reparo, mátalo. Dicho esto, se convertirá en un espíritu de pesadilla, el demonio loco Hyde, que al llegar al final de su vida, su color cambiará. La personalidad del Dr. Jekyll aparecerá de nuevo. La batalla no es exactamente fácil y como ya deberías acostumbrarte, tienen formas de eliminar tu Requiem. Pero cuando lo derrotes obtendrás el escudo de 2 caras, que te da una acción extra más, lo cual es excelente. En la pared estará el mensaje. Regla número 1. Lady Florence siempre tiene la razón. Regla número 2. Cuando Lady Florence está equivocada, regresa a la regla 1. Pero bueno, conseguimos nuestra primera chispa. Vamos al otro piso. En este caso, el tercero. Aquí veremos una habitación llena de sangre. Un letrero dice, es hora del ángel.
Al final de la habitación una cascada de sangre fluirá y en su centro, tocando el piano, se encuentra Lingerina. ¿Lingerina? Bueno, es lencería, es lingerie, ¿ok? Cantando a la vez que suena el instrumento, y al acabar su número, varios pacientes caerán, agregando al charco de sangre con sus muertes. Una chispa caerá con ellos. Lingerina se reirá diciendo que los salvó a todos ellos. Al verte te dirá que no te reconoce, pues los rostros humanos no tienen ni una pizca de personalidad. Entonces es difícil reconocer, pero que está trabajando duramente por la humanidad. El mundo es un lugar injusto y los pobres hijos de Dios se multiplicaron y lo llenaron. Entonces Dios le dijo: ve y brinda salvación a esas pobres personas cargadas de infortunios. Y así, como empujó a Nelo y a su perro, que estaban temblando de frío, a una ardiente chimenea, asimismo ha empujado a muchas almas desafortunadas a las profundidades del cielo. Te dirá que tienes el ceño muy fruncido, que seguramente quieres ir al cielo también. Pero qué pena, Lingerina es un ángel muy ocupado. No puede llamarlo un reemplazo, pero te da una ofrenda de flores de un ángel. De esta forma no te olvidará. Asegúrate de agradecerle mucho por recordarte. Y termina de hablar. Lo que te dio fue un casco, que te da 30% de recuperación de vida y 50% de velocidad extra. Suena bastante bien, pero los calzones de Mabel son mejores. Lingerina te dirá al final que, aparte de ella, hay un malhechor en este jardín, pretendiendo ser un ángel. Que la llames si lo ves. Bueno, si la ves. Pues los ángeles falsos recibirán un castigo divino. Es decir, has visto este lugar. Está a reventar de pacientes y jeringuillas. Es claro que ya no pueden ser salvados y aún así, ella quiere seguir tratándolos. Prolongar la vida solo prolonga el sufrimiento. Es el trabajo de un demonio, no hay duda alguna. Y yo, que los libero de su sufrimiento, soy un ángel verdadero. Por cierto, si ahora vas con Victoria, te dirá: maestro, ¿sabías que los súcubos que obtienen placer de masacres y crueldad en lugar del sexo se llaman demonios de la violencia? La mayoría eran muy hedonistas sexuales en el pasado, pero desde que mi pequeña hermanastra se inspiró por mí, el número de súcubos que encuentran placer en causar destrozos ha estado en aumento. El ángel brutalizador Lingerina, y Cortizán la empaladora, o la novia zorra Kitty Fisher. Estas tres hermanitas mías en particular han tomado una costumbre de invadir los sueños de las personas. Sin embargo, querido maestro, lo que ellas hacen es solo molestar, nada más. No hay amor detrás de lo que ellas hacen. Y estoy segura de que si los roles se invirtieran, estarían rogando por su vida entre lágrimas. Yo, por otro lado, estaría dispuesta a morir haciéndote el amor sin problemas. Esto lo menciono ahora, pues probablemente no lo sabías. Te lo menciono porque es importante, así que recuerda. Vamos entonces al cuarto piso. La primera puerta lleva un corredor con un cadáver en una silla de ruedas. Rebuscar este cadáver te da un hechizo llamado Pared de Carne. Literalmente el mejor hechizo del juego en general. Créeme, es tremendazo, está rotísimo y es prácticamente necesario, a menos que hayas subido mucho de nivel. No te lo pierdas. Por cierto, con el Zen en 0 no aparecerá. En esta otra habitación encontrarás un pasillo repleto de unos enemigos llamados Peste Estelar, que también inician con Requiem. Pero al final encontrarás un cadáver que al buscarlo te entrega un arma especial. Se llama Ángeles de Dios y es, por mucho, la mejor arma del juego. Mejor que cualquier otra, pues esta espada fue específicamente hecha por el desarrollador para evitar la necesidad de cambiar de arma en cada turno en la dificultad de DLC 3. Es simplemente increíble. No quiere decir que ahora será fácil, pero es tan buena que si realmente quieres, no necesitarías cambiar de arma nunca más, o al menos esa era la intención, pues los dominios vienen a jugarte otra pasada, pero hey, spoiler. Por cierto, déjame mencionar un poquito esto del cambio de armas en el juego. Es una mecánica bastante rota, es una mecánica que realmente no debería existir. Tengo entendido que es más bien un error en cómo se desarrolló el juego, que terminó siendo una función básica del juego, not a bug, a feature. Una de las cosas principales de cambiar de arma es que
las propiedades del arma en la que acabaste el turno se usan para todo el turno siguiente. De esta forma puedes usar varias habilidades de varias armas, pero si terminas tu turno con la espada de Andor, tendrías un turno extra, así mismo con la espada esta del Bunker. Entonces no debería existir, pero aún así es tan útil y tan buena que terminó siendo necesaria. Imagínate pasarte el juego solo con un arma o que tengas que perder el turno por cambiar de arma. Creo que es parte del gusto del juego, ¿no? Honestamente no me quejo tanto de esto de cambiar armas en cada turno infinitas veces. Más me molesta el hecho de que los consumibles son infinitos. Puedes curarte 10.000 veces en el turno, al punto de que la única forma de que el personaje muera es que te maten de un golpe. Pues cada punto de daño que recibes es inútil. Igual te vas a curar al 100%, ¿no? Pero ya hablaré más a fondo de este problema mucho más adelante, prácticamente después del final de la historia, en una especie de epílogo. Bueno, simplemente te explico por qué existe esta arma aquí. Es porque fue hecha para que sea la mejor arma del juego. Simplemente es la mejor. Una vez que la uses vas a entender, es la mejor. No hay mejor arma que esta. Punto. En la última habitación de este piso tendremos una sala con un mensaje que dice: detección temprana, tratamiento temprano. Un escritorio con una jaula de aves encima. Y en este escritorio encontrarás el cuento de hadas llamado Nightingale. Arriba estará otra chispa, siendo esta la tercera que obtenemos. Y un mensaje en el piso que dice Blackwell. Ojalá este nombre se te haga familiar. Por cierto, si colocas tu Zen en 0 en una de las estanterías de libros, se volverá interactuable diciendo lo siguiente: Día X. Vi una visión de los infiernos. Cada habitación está a reventar de pacientes. Es imposible acoger a una sola persona más. Ni siquiera sé qué sucede afuera. Pero aún así, cada día hay más heridos y enfermos mentales que son hospitalizados. No hay suficiente personal y las infecciones se propagan sin detenerse. Todos los doctores y enfermeras, excepto yo, se volvieron locos. No, ellos que juegan con los cadáveres de los pacientes ya debieron haber estado locos desde siempre. La única persona sana soy yo, dando tratamiento y dando tratamiento, solo para que una nueva enfermedad sea descubierta. Es un ciclo sin fin y me estoy quedando sin medicina. No hay nada que pueda hacer, en serio, no hay nada. Quizá incluso yo caeré en la locura. Día XX. Sin dormir y sin descanso, debo continuar dando tratamiento a los pacientes. Ya me acostumbré al olor podrido presente, o quizá mi sentido del olfato se rompió. Una de ambas debe ser. Aquel que me trajo aquí parece estar muy interesado en solo observar, sin brindar una mano de ayuda. Inaudito. No somos juguetes para su diversión. Sin comida, sin agua, no tenemos esperanza. ¿Acaso me pudriré en este cementerio de hospital cubierto de cadáveres, sin salvar siquiera una sola alma? Eso es algo que yo me niego rotundamente a aceptar. No me rendiré. Salvaré a todos los pacientes de aquí. Día XX. De nuevo, frente a mis ojos un paciente murió en agonía. Y lo único que pude hacer es sostener su mano y darle palabras de apoyo. El peso de mi impotencia es oprimente. Y me odio tanto por aceptarlo, como no hay nada que se pudiese haber hecho. Las gemelas han sido las únicas que he logrado transferir a otra facultad médica. Incluso yo he perdido mi cuerpo humano y, antes de perderme a mí misma completamente, tengo que salvar a tantos pacientes como pueda, incluso si estoy sola. Día XXX. La inmortalización del paciente fue un éxito, justo como el Dr. Jekyll lo dijo. La droga hecha a partir de estas pestes es nuestra única forma de romper el status quo. Sin embargo, no puedo ignorar sus efectos secundarios. Uno de los soldados bajo mi cuidado rechazó el tratamiento de inmortalidad. Prefiero morir como humano que convertirme en un monstruo incomprensible. Sus palabras me pusieron pálida. Este tratamiento en serio es incompatible con la moralidad y aún así, todos los pacientes que inmortalicé con éxito me llenaron de elogios y confían plenamente en mí. Su pérdida de humanidad no les causa molestia. Por primera vez desde que llegué aquí, fui capaz de salvar a alguien, así que no hay necesidad de preocuparme. Tengo muchas personas que curar. Día
XXXXXXX. Exiliada junto al hospital, he sido liberada. Y hoy, como siempre, debo salvar. Con esto tenemos la historia prácticamente completa de Florence y 3 chispas, así que debemos regresar al primer piso, colocar las 3 chispas encendiendo 3 de las 4 lámparas. Regresamos al ascensor y veremos cómo ahora hay un 5º piso disponible. Las luces se apagan y una silueta extraña se proyecta en la puerta del ascensor. Salir te pondrá en un pasillo largo, con la mujer alta persiguiéndote. Debes correr y encontrar el camino correcto guiado por los mensajes en el piso. Y al llegar a una única puerta, un sonido fuerte te recibirá, con un paisaje completamente diferente. Una pintura de un conflicto armado, esqueletos y cañones en el pasillo, y el nombre del sitio será Campo de Batalla. Los esqueletos se llamarán voluntarios y son inmortales. Al llegar al otro extremo entrarás a un cementerio. Al final, la última chispa, y al recogerla, la mujer de negro se acercará sollozando. Pero esta vez Grimm se acercará a ella y abrirás los ojos en tu camilla inicial. Colocamos la última chispa y al encenderse la 4ª lámpara, unas escaleras aparecerán. Un corredor que termina en una neblina blanca. Al fin, después de tanto tiempo, es hora de vencer al jefe. Los mensajes en el piso te advierten sobre el daño porcentual y que necesitas alguna habilidad de restauración. Pero vamos, mira lo fuerte que estamos ahora. Esto ahora debe ser un enfrentamiento sencillo, ¿no? La batalla inicia contra Llamado de las Enfermeras. Así se llama, el jefe. Y al iniciar, un mensaje aparecerá en tu pantalla que dice: Dominio Sagrado, Plague Demonium. Pierdes 10% de la vida cada turno. Ítems desactivados. ¿Dominio? Sí, dominio. Esta es una de las adiciones del DLC 3. Ciertos jefes tienen su dominio, que traen reglas y condiciones especiales al juego. En este caso, no puedes usar ítems y perderás vida cada turno. Este enemigo revivirá varias veces. En sí, la batalla no es difícil, es una introducción a la mecánica nueva. Pero es una respuesta directa a lo que acabo de mencionar anteriormente. De repente, esa mecánica, consecuencia de la curación infinita en el juego, ahora ya no existe. Se siente como una pelea justa. Con el alma de este jefe y 2 millones de almas más, podemos continuar, pues este no es el final del área. Por cierto, en el pasillo delante, si tienes tu zen en 0, verás un montón de bebés flotando. Otro pasillo repleto de mensajes, un montón de recomendaciones y advertencias sobre esta batalla a seguir. Tras la neblina, en una habitación repleta de velas hay una camilla. Sentada en ella está Lady Florence, rodeada de aves. Su retrato dice: Doctora Fundadora Florence, y te dice que no deberías quedarte hasta tarde despierto. Es peligroso pasearse por ahí. Ya viene el amanecer. Yo haré guardia hasta que salga el sol. Deja las preocupaciones y ve a dormir. Tu cuerpo está arruinado. Pareces ser un no muerto, pero no eres ni un ghoul ni un zombie. Si me atreviera a adivinar, diría que tu cuerpo humano ha sido alterado por el poder de los dioses exteriores, al igual que el mío. Tu enfermedad es grave. Puede que no tengas heridas visibles, pero puedo ver que es una afectación inimaginablemente poderosa. Incluso tu alma está en estado crítico. Va a arrastrar a las personas, el mundo y todo lo que existe a la ruina. No lo declararía incurable,
Es muy posible retrasar su progreso, pero tendrías que aceptar quedarte aquí permanentemente. Puedes obedecer o negarte. Si decides negarte, te dirá: por favor, debes entender. Puedo simpatizar que extrañes tu pueblo natal, pero no puedo dejarte ir. Le dices que tienes personas que salvar y te dirá: entonces no podré persuadirte. Tendré que retenerte, por la fuerza si es necesaria. Por favor, discúlpame. Y la batalla iniciará contra la doctora fundadora. La batalla no es sencilla y peor aún, con su super rifle con el que te ataca, pero tampoco es muy compleja. Notarás que no hay un dominio para esta ocasión, pero cuando Florence se quede sin vida, su sprite cambiará. Se mostrará herida, sangrienta, pero de pie, siempre de pie. Murmurará el juramento hipocrático y su cuerpo se destruirá en una imagen sangrienta y grotesca. En su lugar, esta figura aparecerá. Tentáculos, alas, piernas y muchas otras cosas, todas horriblemente mezcladas en un solo ser. Y aquí, el dominio de la bestia divina, área del ángel de sanitización, hará efecto. Tu ataque y defensa será reducido a 0 y toda recuperación de vida se convertirá en daño. Es una batalla complicadísima, pero con un temazo. Algo interesante en esta batalla es que, como el dominio específicamente dice que toda recuperación se convertirá en daño, los ataques de Florence son, realmente, hechizos de curación que usa sobre ti. Pero bueno, al ser derrotada, regresará a su forma normal, tambaleándose hacia atrás, diciéndote que, por favor, no te acerques, que aún debe salvar a muchísimas personas y que no puede permitirse morir aquí. Tus únicas opciones serán matarla o tomarla. Si la matas, pues, chao Florence. La única opción para mantenerla viva es la segunda. Y aún si escoges esto, durante el cruel acto, ella seguirá diciendo cómo su único deseo es salvarte a ti y a todos los demás. Como en esta zona no tienes realmente una prisión, se quedará aquí. Es un trágico desenlace para Lady Florence Nightingale, que solo quiere salvar a todos. Y ahora se quedará en sufrimiento. Pero espera, hay una opción más. Un secreto, podríamos decirlo. ¿Recuerdas esa habitación donde estaba el diario de Florence? Donde teníamos un mensaje que decía Blackwell. Como te dije, este nombre es familiar, pues en el juego base, Blackwell es el nombre de aquella doctora que viste su máscara de la plaga. Este segmento no es tan sencillo de descubrir por tu cuenta. Probablemente jugando el juego originalmente y explorando a tu ritmo, a lo mejor lo encontrabas. Pero si tuviste la suerte de no explorar de esta forma, a lo mejor nunca lo hubieses encontrado. Y es algo bastante sencillo. Verás, si le compras a Blackwell medicina en el pueblo de Ludwig, y luego cuando la ves en la iglesia del dios serpiente y le compras medicina también, una vez que el progreso avance, obviamente desaparecerá, aunque realmente se va al sótano de la iglesia donde, bueno, te atacará y la matarás, ¿no? Pero bueno, donde desaparecerá, que es arriba, cerca de la fogata de la iglesia, dejará en su lugar una carta. La carta menciona directamente a Florence, y si en ese ciclo vas con esa carta a la batalla contra Florence y la derrotas, podrás obtener una opción más de diálogo. Darle la carta a ella hará que diga lo siguiente: ¿una carta? Blackwell, no puedo regresar. Este mundo se ha convertido en mi hogar y mi cementerio. Soy Florence. Florence Nightingale. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Ya veo. No importa la desesperación a la que te enfrentes, seguirás luchando hasta el final. Eres una persona increíble. Por favor, atesora esa convicción. Un futuro noble y bueno llegará hacia ti. La felicidad verdadera regresará. Permíteme rezar por ello. En este momento, el cuerpo de Florence se empezará a tornar transparente. Siento el frío.
Cómo le extrañaba. Por favor, solo por un momento, déjame dormir. Y Florence desaparecerá por completo. No te dejará nada al hacer esto. Solamente tu felicidad y satisfacción moral de que lograste salvar a la salvadora. Realmente sí hay una recompensa, pero no vendrá ahorita, sino mucho más adelante. Pero, spoilers. Eso quiere decir que si no hiciste esto de Blackwell y deseas obtener este final de Florence, vas a tener que hacer un ciclo nuevo, lo cual da muchísima pereza. Sí, pero así toca con este juego, y esa fue mi experiencia hace años cuando lo jugué. Y si eres uno de esos locos que está usando este video como guía, troleado, repite tu ciclo. Continuemos. Y con esto tendremos camino libre para avanzar. Pero antes, en la habitación anterior, luego de vencer a Florence, encontrarás a Gingerina. Realmente no hay nada interesante con ella y podrás matarla o tomarla. Aquí te cuento algo. Si no tienes la carta de Blackwell y dejas viva a Florence, al salir y entrar a su habitación la encontrarás muerta. Bueno, no es que la encontrarás, ya no existirá, solo habrá sangre en su lugar, pues este ángel la habrá asesinado. No ganas ninguna verdadera recompensa por matarla, pero sí se siente bien. Te advierto que es un combate muy difícil también. Prácticamente tienes que matarla en un turno, pues se curará completamente y tiene una segunda fase, pero bueno. Como trivia, si tienes el juramento de victoria, ni siquiera hace falta que la tengas equipado, solo tenerlo hecho. Te reconocerá como propiedad de su hermana y tendrá más deseos de matarte para salvarte y que su hermana le dé un favor. Al vencer a Gingerina, caerá de rodillas llorando y suplicando por su vida, tal y como lo predijo Victoria. O sea, sí, completamente poser. Y aquí puedes matarla directamente y simplemente desaparecerá. O toma su oferta y tómala a ella. Hacerlo te dará una de las mejores escenas del juego por el diálogo que trae. Pero un ser llamado Courtesan te destruirá el cráneo con una lanza y se escapará con Gingerina para nunca más volverla a saber. Y aquí te diré algo muy importante. Si en este punto estás y ves que la batalla o las batallas son muy injustamente difíciles, pues a lo mejor, bueno, te faltan estadísticas, es verdad, pero hey, te matan en un turno, son más rápidos que tú, cualquier excusa de esas. ¿Te acuerdas esa interacción que tuviste la primera vez con Gingerina? Cuando te preguntas si quieres ser salvado y al decir que no te da un regalo. Bueno, el regalo que te da Gingerina es poner tu dificultad en 9, o sea la máxima. Técnicamente, si regresas a la librería, puedes bajar tu dificultad y los enemigos se ponen facilísimos en comparación. Pero es algo que realmente no te darías cuenta. Específicamente para la gente que le gusta jugar en la dificultad en 0, va al DLC 3 con todas las estadísticas. Este es como el último recurso que tuvo Toro para que puedan tener esta experiencia con su máxima dificultad. Pero bueno, continuemos. Y entonces, sea cual sea la decisión que tomes, es hora de avanzar. La habitación detrás de Florence se llama elevador y, dicho y hecho, es un elevador que te lleva hacia arriba rápidamente solo para, justo antes de la cima detenerse, desplomarse contigo hacia las profundidades. Abrirás los ojos en una celda, ya se te hace costumbre. A tu lado un individuo llamado el dramaturgo Lord, que te dirá: te tomaste la molestia de abrirme la puerta. Qué amable de tu parte. Sin embargo, tu amabilidad es mal guiada, pues yo mismo me encerré en esta celda. Pues restringir los deseos creativos de uno mismo en serio potencia la creatividad para trabajos futuros. Y aquí voy a permanecer hasta que el día siguiente venga con el amanecer y un sangriento y horripilante cisne de mí pueda nacer. Y bien, ¿qué te pareció el verso de ahora? Le puedes decir que fue horrible. Te ves extrañamente calmado. ¿Ya estás acostumbrado a las prisiones acaso? Oh, ya veo. Somos vecinos entonces. Deberíamos darnos el conocer el uno al otro. Por favor, acepta este humilde obsequio de mi parte. Y te entregará el ítem, la pluma de Lord. Eres un autor como yo, ¿cierto? Simpatizo eso. Debe haber otras celdas disponibles y vacías aquí. Como nadie las está usando, siéntete libre de usarlas como quieras.
Esconde los cadáveres, entierra los tesoros, encierra a las personas. Ya sabes cómo es esto. Ah, cierto, no tienes que preocuparte por mí, no meto mis manos en las pertenencias de los demás. Solo me importan mis propias cosas. No hay nada más. Le dirás que quieres salir al exterior y te responderá riéndose. No digas lo que no quieres en serio. No estamos ya en el exterior. La nieve apilada, el sonido de los engranajes. ¿No es esto lo suficientemente bueno? Pero está bien, si no puedes aceptarlo, anda. No creas que algo cambiará por ello. Y en la estantería, un libro llamará tu atención. El teatro más aterrador del mundo, Grand Guignol, abre sus puertas esta noche. El óbito, la última tortura, los pecados, el hospital psiquiátrico, muñecos de cera, el hombre sin cara, todas estas obras de teatro del miedo, creado por el príncipe del infierno, te consumirán. Lord comentará: todos los que lo disfrutan se quedan atrapados, como una mosca en un papel matamoscas. Mantienen su mirada pegada, y así la curiosidad se transmite de los ojos al cerebro. Es inevitable volverse hipnotizado por lo nuevo, y lo viejo quedará atrás y olvidado. Escucho la voz de mi niño. Solo necesito obedecerle, y la obra maestra prometida será completada. Pero antes de que me di cuenta, mi pequeño fue tomado de mis manos, en la tierra muy lejana de Winterfell. Ahora mantiene el show de la merienda y yo no he sido invitado. Antes de irte, podrás ver cómo hay 4 celdas aparte de la que caíste, y sabes bien lo que eso significa. Al salir está la fogata, la gata Cheshire también, mencionando cómo, aunque la obra se torna tan cruel que quisiera cerrar los ojos, el ¿qué será? Te mantiene pegado. Y de donde sea que vengas y a donde sea que vayas, no tienes ningún aliado junto a ti. Pobrecito. Poner tu zen en cero quitará la música como siempre, pero escucharás levemente el sonido de los engranajes de fondo. Y hasta aquí es donde exploraremos el gameplay hoy. Es hora del lore de todo lo que hemos visto hasta ahora, que por suerte ya ha sido bastante explicado, pero igual vamos a desglosar. Primero, ¿dónde carajo estábamos hace rato? El lugar es literalmente el hospital de Crimea, específicamente de la guerra de Crimea. Esta fue una guerra más desarrollada en la península de Crimea, desde 1853 hasta 1856. Es de recalcar por qué en esta guerra de cada soldado que moría en batalla, 10 morían por enfermedades. Pues en 1854, o sea ya un año después de que inició la guerra, llega una enfermera llamada Florence Nightingale. Llegó con un equipo de enfermeras voluntarias para atender a los soldados británicos que luchaban en la guerra. Los soldados estaban mal atendidos. Los medicamentos y otros artículos esenciales se escaseaban, la higiene estaba descuidada, las infecciones proliferaban. Nightingale descubrió que no había ropa de cama limpia. La ropa de los soldados estaba plagada de insectos, las paredes y los pisos estaban sucios y habían ratas debajo de las camas. No había toallas, no había jabón y solo había 14 baños para aproximadamente 2.000 soldados. Nightingale creía que los principales problemas eran la dieta, la suciedad y los desagües, así que trajo comida de Inglaterra, limpió las cocinas y puso a sus enfermeras a limpiar las salas del hospital. En este tiempo fue conocida como la Dama de la Lámpara, por su costumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara para atender a sus pacientes, que explica esa escena donde la figura te ilumina con su lámpara en la cara. Por cierto, Florence era una máquina, una bestia total. Se dice que trabajaba 20 horas al día y ella sola hacía las rondas nocturnas, visitando paciente a paciente. En serio, Florence es un ídolo en el ámbito de la salud y de cierta forma un ícono feminista. Ahora, digo de cierta forma porque es un caso parecido al de Frida Kahlo. Algo que a lo mejor no sabían es que Florence odiaba rotundamente a las mujeres. Siendo ella mujer, claro. Su comentario más interesante es el que muestro en pantalla, donde dice literalmente cómo las mujeres son incapaces de amar,
cómo son seres sin empatía, que solo piensan en ellas mismas, que no les importa el sufrimiento ajeno y bla 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 bla. No voy a traducir todo esto. Si quieres buscarlo con el título, tradúcelo tú mismo. Yo personalmente sé que no es cierto, pues mi mamá y mi abuelita a mí me aman y son mujeres, pero simplemente lo dejo aquí como trivia. Por cierto, hay una teoría interesante que dice que realmente en este cementerio de Crimea hay dos Florence. La primera es el alma de Florence Nightingale, la persona que se manifiesta como esta mujer de negro despeinada que avanza con su lámpara en los segmentos de terror. Y la segunda Florence, que es con la que interactuamos. Supuestamente esta Florence está formada no con su cuerpo real, sino con el cuerpo de su búho mascota, Athena. Pues en la vida real Florence tenía este búho que ella misma rescató y sanó. Aparentemente este animal fue tomado como base por el dios exterior, que modificó todo esto y le dio esta forma furra, con la personalidad de Florence. Yo personalmente no lo creo. Creo que se trata directamente de la verdadera Florence, pero la menciono igual, porque es una teoría bastante popular. Por último, hablemos de Lingerina. Lingerina está basada en un anime llamado Dokuro-chan. El anime trata sobre cómo hay un ángel que viene del futuro a matar a un chico que descubrirá una droga que consigue la inmortalidad. Y es un ángel excesivamente violenta y agresiva. Esto no es teoría, por cierto, directamente confirmado por Toro. Y también, aparentemente Lingerina tiene el trasero más grande de todo el cast. Yo, personalmente, opino que Note le gana, pero X, para gustos los colores. Y con esto hemos concluido la primera parte del DLC 3. En la siguiente parte hablaremos de la batalla entre el león y el unicornio, que también es otro agujero de gusanos inmenso que mencionar. Pero ya este video se ha alargado demasiado. Estamos llegando al final. Probablemente 2 videos más y estaremos viendo los créditos finales de la obra. Y como siempre, espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like y coméntame algo. Soy el Dr. Mix y nos vemos en la próxima.